Llega el editorial de Fernando Londoño. En este país en el que pasan cosas tan graves, las más graves entre todas las cosas que pasan suelen pasar desapercibidas. La gente no las nota, abrumada por contingencias, por noticias de última hora, por escándalos, por el manejo superficial de los acontecimientos. La opinión pública se distrae de los asuntos esenciales. Pues en la hora de la verdad tenemos la obligación, nos la hemos impuesto, de salir a buscar lo sustantivo para derrotar lo adjetivo, lo que es puro maquillaje, lo que es vana superficie. Y por eso destacamos el hecho más grave que ha ocurrido en mucho tiempo en Colombia. Se está discutiendo en el Parlamento la justicia penal militar, y en el texto del articulado aparecía una norma clarísima en la que se hacía referencia a la llamada teoría de Roxin, para dejar en claro que las organizaciones criminales tienen que responder, y tienen que responder en su cúpula sin determinar expresamente una responsabilidad individual y concreta sobre alguien. Pero esa teoría de Roxin tiene condicionamientos y tiene puntos de partida absolutamente insobornables. Y el primero y el mayor es que las personas a quienes se va a acusar como hombre de atrás o como responsables últimos de los delitos que se cometen tienen que formar parte de una empresa criminal. Eso lo dijo el propio Roxin aquí en Colombia. Elimina al ejército colombiano, a las fuerzas militares de Colombia en general, a la Policía Nacional, de la teoría de Roxin, que no es aplicable acá porque esas instituciones no son empresas criminales. Esas instituciones están hechas para la defensa de la Constitución política y para la defensa de los derechos y las garantías civiles que en esa Constitución están contenidas. Y así se han comportado siempre, con las excepciones que marcan la regla misma, las fuerzas militares de Colombia. Lejos de ser una institución que se proponga golpear a los ciudadanos, conculcar sus derechos, impedir el libre desarrollo de la personalidad de cada uno dentro de un marco general de garantías civiles esenciales. Eso nunca lo ha hecho la fuerza pública colombiana. Y eso decía el artículo pertinente de la reforma al fuero penal militar que se estaba aprobando en el Congreso. Pero saltó el fiscal general de la Nación, que es la cárcel a los generales de la República de Colombia. Esa es su obsesión. Ese es su designio, ese es su delirio. Es un hombre enfermo de odio contra las fuerzas militares del país. Y se fue lanza en ristre con su poder, que es inmenso, porque los parlamentarios le temen, porque malquistarse con el fiscal general de la Nación puede suponer testigos acomodaticios, puede suponer acusaciones injustas, puede suponer la cárcel para el que se atreva, para el que tenga semejante osadía. Y entonces se fue para el Congreso y dijo que ese artículo tenía que desaparecer, porque por ese artículo podían quedar en la calle los altos militares del Ejército de Colombia que están presos por la teoría de Roxin, entendida a la manera como la entiende el fiscal y como la entienden sus secuaces en la Fiscalía, en el sentido en que las fuerzas militares de Colombia son organizaciones criminales, empresas criminales, y que por lo mismo, de todos los falsos positivos, que así se les llama, tienen que responder los altos mandos militares. Gravísimo que se le haya ocurrido, más grave que le hayan aceptado el cercenamiento de ese artículo fundamental en el fuero penal militar. Más grave, de Hierro nos parecía un hombre vertical y honesto y leal a las fuerzas militares de Colombia, como es el ministro de la Defensa. El ministro tal vez no supo lo que hacía, tal vez no tuvo en sus manos la disponibilidad de una asesoría ilustrada y cabal sobre el tema. Tal vez, pero lo aceptó. Y al aceptarlo, simplemente dejó la declaración expresa de que el ejército que él preside, las fuerzas militares que dirige, la Policía Nacional que están bajo su mando último,
son empresas criminales y que por lo mismo son los altos mandos y tal vez él, el propio ministro de la Defensa, los que deben responder por los famosos falsos positivos. Ya le tienen un inventario de 12 cometidos el año pasado. Lo tiene el cura Giraldo, que es el promotor de todas estas tragedias desde el CINEP. Ya le tienen ese inventario. De manera que de esos 12, por esos 12 falsos positivos responden los altos mandos militares, porque el Ejército de Colombia es una empresa criminal. Vaya villanía, vaya inconsecuencia, vaya atropello a la razón y atropello a la organización constitucional del país y a los intereses más caros de los colombianos, que llevan en su corazón a las fuerzas militares y a las fuerzas de policía como la institución que más merecimiento y confianza les produce. Pues ahí estamos. Y se aprobó de esa manera el fuero penal militar, es decir, que no existe fuero penal militar. En el momento mismo en que el acto villano de un soldado cualquiera, de un suboficial cualquiera, de un oficial cualquiera, lo comprometa no a él, como se compromete siempre la responsabilidad penal por acción o por omisión, por culpa o por dolo, por la ideación o la participación en cualquiera de las etapas del iter criminis, sino que responden los de arriba, porque pertenecen a esa organización criminal que son las fuerzas militares y la policía, el país está perdido. Ayer, Juan Carlos Pinzón, ministro de la Defensa, selló la defenestración de las fuerzas militares de Colombia. Lo que va a aprobar hoy en sus reuniones conjuntas, la plenaria del Senado y la plenaria de la Cámara, es la condena irrestricta a la cárcel a todos los oficiales, los altos oficiales del Ejército colombiano, de las fuerzas militares de Colombia, de la Policía Nacional. Nada menos que eso pasó ayer. Nada menos que eso. El artículo le parecía al fiscal inapropiado porque ponía en la calle o podía poner en la calle a algunos coroneles y generales acusados. Y los mencionó. El coronel Plazas podía salir en libertad. Habrá que decirle al fiscal y habrá que recordarle a los congresistas de Colombia que el legislador que legisla pensando en un caso individual es un pobre diablo, no es un legislador. El legislador tiene que guiarse por los altos intereses de la justicia para dictar normas universales, abstractas, donde esté incrustado el valor de la justicia general. Un legislador que legisla pensando en el caso individual, lo repetimos, es un pobre diablo. El fiscal general de la Nación, que tiene esa obsesión y que quiere que se acomode la ley a una persecución que él tiene montada contra el coronel Plazas y el general Arias Cabrales y el general Rito Alejo del Río y el coronel Mejía Gutiérrez y unos cuantos oficiales más, ha demostrado que no tiene ningún sentido de la justicia y que no es respetable su posición. Pero más grave que eso, que el Congreso de Colombia lo acepte y que el ministro de Defensa, hasta ayer impoluto defensor de la causa militar, la entregue por seguir los pasos del fiscal general de la Nación. El doctor Juan Carlos Pinzón ha entregado la fuerza militar en las manos de los testigos inicuos, en las manos de los testigos acomodados, en la mano de los fiscales sesgados, en la mano de los jueces inicuos. No porque sean responsables, ellos por acción o por omisión, por culpa o por dolo, de la comisión de delitos, sino porque lo fueron sus subalternos. Y como ellos, los jefes, son parte de una institución, de una empresa criminal, que respondan y que se vayan todos para la cárcel. De manera que en eso estamos, con la anuencia del ministro de Defensa y tal vez desde hoy, con la aprobación de las comisiones conjuntas del Senado y de la Cámara, el Ejército, las fuerzas militares, la Policía Nacional, quedan consagradas como empresas criminales. El fiscal se salió con la suya, los miembros de las FARC a la calle y al Congreso, los militares de Colombia a una cárcel. Ese es
el lenguaje en uso, y esa es la ecuación imperdonable que se ha propuesto ayer. Las cosas más graves nos pasan desapercibidas, y entre las cosas más graves, la mayor de todas fue lo que ayer ocurrió, no tanto por la iniciativa del fiscal, que de él no esperábamos otra cosa, sino por la aprobación del ministro de Defensa y por la aprobación de los parlamentarios. Empresa criminal tenemos, son nuestras gloriosas fuerzas militares y de policía las que desde ahora se tendrán que llamar una institución criminal que persigue a los colombianos de bien. Vaya, vaya, en eso quedamos. Qué dolor, qué vergüenza para la nación. Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 39 minutos.